Hola a todos, Alex Álvarez, speaker de la Clínica del Corredor. Hoy os traigo la segunda cápsula sobre las famosas Nike que nos hacen correr más y más rápido. Hoy vamos a hablar de ciencia, de terreno. También os voy a hablar de los récords del mundo que se han batido con este famoso calzado y de algunos contraejemplos también. Y qué decir que este es un trabajo de Blaise Dubois y de Maximilien Lapierre, del equipo de la Clínica del Corredor de Quebec, ya que, como sabéis, la Clínica del Corredor es un organismo internacional con profesionales que estamos repartidos por todo el mundo. Y ahora sí, empezamos. Os expongo la ciencia antes de nada. El primer estudio publicado sobre el sujeto fue un estudio de Hug, Kramer y Cram. En 2017 reunieron 18 hombres élites que corrían los 10 kilómetros por debajo de los 30 minutos. Se les evalúa en cinta de correr, se les mira la economía de carrera y se encuentra que con el famoso calzado Nike Vaporfly 4% reducíamos en un 4% la economía energética. Fenomenal, ¿no? En 2018, un año más tarde, evaluaron 10 sujetos, atacantes de talón, y miraron su biomecánica. Determinaron que su economía de carrera venía no solo de la placa de carbono, sino principalmente del foam mágico. Sí, del foam. Después de esto, ha habido más estudios algo más independientes, porque estos estudios de Hug, Kramer y Cram pueden contener algo de sesgo. Lo digo porque Cram está pagado por Nike desde hace años y este estudio del que os he hablado de Hug Kramer está sponsorizado por Nike, con un montante bastante importante, por lo que creo que podemos cuestionarnos un poco sobre si hay sesgo o no. Después de esto, hay una serie de estudios independientes, como venía diciendo, por ejemplo el estudio de Flores en 2018 con 19 corredores populares y en el que llegan a la conclusión de que ni la rigidez ni el Foam Energy Return cambiaban los parámetros de la economía de carrera. Interesante, ¿verdad? Barnes, que hace un estudio específico sobre las Nike Vaporfly, 24 sujetos, hombres y mujeres, y se percata que con respecto a las Spike teníamos una mejora de 2,6% de economía de carrera y respecto a las Adidas Adizero Adios, que es un calzado más pesado, con un peso de 240 gramos, teníamos una mejora de 4,2%, aunque eso sí está baja a 2,9% si consideramos el peso del calzado. Lo que es particular en este estudio de Barnes es la gran variabilidad individual que daba. Hunter en 2019 hace una publicación en la que comparamos las Nike Zoom Strike, y aquí tenemos un calzado ligero, 192 gramos versus las Nike Vaporfly, que está sobre los 180 gramos, porque aquí las comparamos a las Next. Es decir, en este estudio de Hunter en 2019 se comparan las Nike Zoom Strike versus las Next y tenemos una mejora de 1,9%. Así que mucho menos consecuente de lo que teníamos antes, de lo que nos daban los estudios anteriores. Y cuando le recomparamos a las Adidas Adizero, con las que Hug Kramer había hecho su primer estudio, hay una variabilidad de 2,8% de media. Todos estos porcentajes se refieren a la economía de carrera, y el porcentaje de la economía de carrera no iguala al porcentaje de mejora de rendimiento. Sí que hay una fuerte correlación, pero no hay una equivalencia directa entre la economía de carrera en porcentaje y el porcentaje de mejora del rendimiento. A ver, a grosso modo, para que lo entendáis, si mejoráis en un 4% vuestra economía de carrera, vais a mejorar en un 3% más o menos vuestro crono. El VO2 máximo es un factor de rendimiento que está influenciado por la economía de carrera. Vamos a tener una mejora que va a ser lineal, pero esta va a estar un poco por debajo, 2/3, 3/4 de lo que observamos en porcentaje de economía de carrera. Hay un buen estudio sobre el tema de Hug Kramer en 2016, Hug Kramer, sobre esto. En 2020, otro estudio Guinness en el que se han tenido en cuenta 1.500 sujetos y se miraron la estimación de tiempo intentando comparar una maratón que las personas habían hecho con este calzado, comparándolo a los años precedentes en que estas mismas personas habían hecho esta misma maratón, en condiciones algo similares, y se constata que con las Nike Vaporfly Next, o 4%, teníamos una mejora de la segunda media maratón. ¿Sí? Dentro de esta maratón mejorábamos y era sobre todo en la segunda media maratón. Nos cuestionamos un poco sobre la menor fatiga muscular, etcétera, ¿no? Que se observa en esta mejora del crono. Y aquí hablo del tiempo y no de la economía de carrera. En los hombres la mejora es de 1,5 a 2,9 y en mujeres de 1,8 a 2,4. Todo esto sin considerar que su antiguo calzado era más pesado y sin considerar el efecto placebo al que nos induce este calzado, como vimos ayer.
Bien. Otro estudio que se publicó en 2019-2020 ha sido el nuestro, con Kim y Berlosé de la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda. Sí, Waikato. Cuando decimos nuestro estudio, es porque uno de sus autores, en este caso Kim, forma parte del equipo de la Clínica del Corredor Internacional. En este estudio se tienen en cuenta 18 hombres, corredores populares con una VO2 máximo de unos 55 y de 33 años de media. Y se han evaluado tres calzados, ¿sí? Se evaluaron tres calzados de manera aleatoria: las Nike Vaporfly 4%, las Saucony Endorphin Racer 2, que es un calzado muy ligero con un índice minimalista del 88% y un peso de 150 gramos, es decir, muy ligera, incluso más que las Nike Vaporfly. Y teníamos una diferencia entre las dos de más o menos 1.4%. Eso sí, la gente encontraba las Saucony menos cómodas. Con lo que tenían un menor... Eso era también porque tenían una menor costumbre de llevar un calzado tan minimalista, pues que su calzado tradicional hacía más de 300 gramos de media en esta población, con índices minimalistas del 35%. Así que lo que constatamos en nuestro estudio, una vez más, es que había una gran variabilidad interindividual. Solo el 29% de la gente tenía una mejora de rendimiento y de economía de carrera con las Vaporfly. Algunos una mejora muy grande, otros un deterioro de su condición, es decir, que empeoraban su rendimiento con este calzado. A nivel de mejora de la economía de carrera, cuando comparábamos las Nike Vaporfly 4% a su calzado tradicional de más de 300 gramos, teníamos una mejora que se acercaba efectivamente alrededor del 4%. Pero cuando la comparábamos respecto a otro calzado más minimalista, no había una gran diferencia entre las dos, muy poca. Cuando comparábamos el calzado tradicional a la Saucony, había prácticamente la misma mejora del 4%, de 2.4 a 4% para ser precisos. Esto es lo que dio el estudio que hemos publicado recientemente. Otra cosa de la que os quería hablar y de la que la gente nos pregunta a menudo siempre es sobre el famoso estudio con los datos Strava que el New York Times hizo con más de 105.000 tiempos de maratón. Aquí no solo tenemos los profesionales, tenemos a todo tipo de atletas, con todo tipo de calzados. Realmente se parece más a un public-reportaje que a un estudio científico. Pero es interesante por el volumen de corredores que se analizaban, ¿no? Y su conclusión, a fin de cuentas, es que había, sí, un 4 o 5% de economía de carrera con este calzado respecto al otro calzado tradicional. Esto de manera general. Evidentemente, la mayoría de gente tiene un calzado más bien pesado. Este calzado tradicional que la gente utiliza tiene un índice minimalista bajo. Clásicamente se puede decir que utilizan un calzado, si no las Asics Nimbus, parecido a estas. Y esta gente mejoraba utilizando un calzado mucho más ligero en un 4 o 5%. Además, hemos de tener en cuenta que se bonificaba esto con el efecto placebo. Así que a mí, sí, a mí y a todo el equipo de la Clínica del Corredor no nos sorprende tanto estos datos. Sobre el peso, o sea, solo el peso ya explicaría esta mejora, ¿sí? Porque solo el peso, esta reducción de economía de carrera ya implicaría esto, ya nos llevaría a esta mejora de la economía de carrera. Cuando miramos el segundo calzado con el que mejor se rinde, donde a menudo teníamos las Nike Strike o las Adidas Adios, teníamos menos del 1% de diferencia. Acordaros que este es el calzado que se ha testado en el laboratorio en ese primer estudio sponsorizado por Nike, para determinar el 4% de diferencia. Aquí, menos del 1%. Y mi parte más interesante es la probabilidad de hacer un récord cuando hacemos un cambio de calzado. Escuchad bien esto, esto salió de aquí. Cuando llevamos unas Asics Cumulus y cambiamos hacia otro tipo de calzado, tenemos un 50% de probabilidades de hacer marca personal. Esto es genial, ¿no lo creéis? 50%, una de cada dos personas que cambian sus Asics Cumulus mejorarán su tiempo. Sí. Cambiar este calzado por un mal calzado de competición, vamos a decir, vamos a decir que sea pesado, rígido, nada dinámico, como podrían decir algunos atletas, ¿no? Y tienes un 50% de probabilidades de mejorar tu crono. Esto quiere decir que si tú cambias tu calzado, estás realmente entusiasmado, entonces ya tienes una probabilidad de mejora de rendimiento. Esto es genial. La mejora de rendimiento está en una media de 1.5%, ¿sí?
Con las Nike Strike, 64% de probabilidades de mejorar el rendimiento, de mejorar tu tiempo, con una mejora del 3,2%. Si llevas las Next, 73% de probabilidades de mejorar tu marca y tienes 4,8% de potencial de mejora con este calzado. Evidentemente, en relación a si llevas calzados de tipo de ASICS Nimbus, con lo que llevas un calzado de 300 a 350 gramos antes, ¿sí? El llevar un calzado maximalista de 300-350 gramos y pasas a un calzado que hace 180 gramos, vas a mejorar, aunque este calzado siga siendo maximalista. Así que de manera general, si quieres mejorar tu marca, has de cambiar de calzado. Idealmente, ha de pesar lo mínimo posible porque vemos una correlación directa entre el rendimiento y el peso del calzado. Y mejor que esto, has de creer, ¿sí? Has de confiar en ello. Realmente, si confías en ello, si te compras las Next y además confías en ello, vas a ayudar todavía más bonificando este efecto placebo. Hay que saber que el peso es el criterio número 1 para explicar la mejora de rendimiento y el aumento del porcentaje de éxito. Hablemos ahora de los nuevos récords. Hemos tenido la impresión que todos los nuevos récords que se han ido haciendo se han hecho con este calzado y que los récords han sido fabulosos, ¿sí? Todos con este nuevo calzado. El primer récord que yo diría que ha sido explosivo ha sido el récord de media maratón de Kiptum. No sé si os acordáis, en 2018, sí, batió el récord del mundo de media maratón. Pero además es que bate su propio récord de 10 kilómetros corriendo la media maratón en 58 minutos 18 segundos, ¿sí? Sus 10 kilómetros más rápidos los hizo corriendo esta media maratón en Valencia. Increíble. De hecho, ahí me dije, el calzado realmente tendrá algo que ver. Esto ya no puede ser. Es el calzado, ¿sí? Pero bueno, más tarde lo que vimos es que tenía un pasaporte biológico irregular. Iba dopado, con lo que el récord se lo quitaron. Aún así he de decir que eso me marcó, ¿eh? Los contraejemplos son numerosos. Ketani en 2017 hace un récord del mundo en una maratón solo de mujeres. Kosgei con las Nike hace 2 horas 14 en una maratón en la que también corrían hombres. Bate el récord del mundo de Paula Radcliffe que hacía mucho tiempo que estaba en vigor. En 2018 en Berlín, Kipchoge gana la maratón y a 15 segundos detrás de él está Adola, que era un hombre que corría con Adidas. Si hacemos un cálculo de qué hubiera pasado si Adola se hubiese puesto las Nike ese día, vemos que tendría que haber roto ya ese día la barrera de las 2 horas, ¿sí? Eso del 4 o 5% de mejora. O al menos quedarse a las puertas de bajar de las 2 horas. Y hay que recordar que los récords en maratón se han ido batiendo año tras año. En 2008 tenemos a Haile Gebrselassie, Macao que bate su récord en 2011, Kipsang que lo bate en 2013, Kimetto que lo bate en 2014 y siempre con las Adidas. Después hay un pequeño vacío hasta 2018, en el que Kipchoge bate el récord del mundo y hace 2 horas 1 minuto 39 segundos, que es un récord del mundo increíble. Mejora su marca en 1,16%, lo que es enorme para un récord del mundo para un atleta de élite. Pero estamos muy lejos de ese 4%. Mejora su marca en 1,16% y le llevará 2 años con este calzado para mejorar su récord, ¿sí? La verdad es que me encantaría saber qué hubiera pasado si no se hubiera cambiado de calzado respecto a sus costumbres de antes, ¿eh? ¿Hubiera batido su récord? ¿Lo hubiera hecho sin tanta diferencia? Hay que saber que su récord de 2016 estaba en 2 horas 3 minutos 5 segundos. Y el último récord del mundo que se ha batido de manera interesante, entre otros, es el de Ronex Kipruto. En 10 kilómetros hace 26 minutos 24 segundos. Lo baja en 14 segundos. Y nos hemos dicho, una vez más el calzado. Pero finalmente miramos el vídeo e iba con unas Adidas. Llevaba las Adidas Takumi, 175 gramos, con lo que llevaba un calzado muy fino, muy minimalista, ¿sí? Y muy ligero. Lo hace el 12 de enero de 2020, récord del mundo en los 10 kilómetros. Estos contraejemplos son interesantes porque nos llevan a cuestionarnos. Si este chico hubiera batido el récord del mundo con las Nike, hubiéramos implicado una vez más al calzado. Pero no lo ha batido por el calzado, lo ha batido porque estaba preparado para batirlo. Y ahora habrá que seguir también su pasaporte a ver si estaba limpio o no. Esperemos que sí. Concluyo este largo vídeo, ¿sí?
un poco largo cuando decimos los 5 minutos de la clínica del corredor. Es verdad que nos hemos excedido, pero el tema lo merecía. Yo creo que ha sido bastante rico, sí, con aporte científico, ciencia, muchos aportes. Lo concluyo con unas cuantas conclusiones. ¿Sí? La conclusión número 1, este calzado cuesta una fortuna, hay que decirlo, más que cualquier otro. Nos aportará un efecto placebo que le costará caro al atleta y seguramente no será accesible para todos los corredores. La segunda conclusión, la ciencia muestra una gran variabilidad interindividual, tanto en cuanto al rendimiento como en cuanto a la economía de carrera. Y esta ciencia, a día de hoy, es insuficiente para poder concluir de manera clara. Pero lo que observamos sobre el terreno y en relación a esta ciencia es que hay una mejora del rendimiento con este calzado. No es del 4%, pero que sí que la hay y podría estar alrededor del 1-1.5%. Las Nike Vaporfly 4% no reducen vuestro running economy en un 4%, ni vuestro rendimiento en un 3% de forma general. Las Next, lo mismo, no reducen en un 5% vuestra economía de carrera, ni vuestro rendimiento en un 4%. La ventaja de estos calzados es el peso. Han conseguido hacer un calzado grueso, amortiguado, pero muy ligero. Y esto es el kit de la cuestión en un calzado de competición. Si miramos la ventaja media esta se encuentra alrededor de 1%, y esto es considerando a los que están adaptados al calzado maximalista. Otra cosa es que estos estudios, lo que parecen mostrar estos estudios, que es lo que observamos y por el momento son una hipótesis, que los atacantes de talón responden mejor a este calzado, por ser más económico. ¿Sí? Responden mejor que los atacantes de medio pie y que los atacantes de antepié. Otra conclusión es que si estás adaptado al calzado maximalista, este calzado Nike Vaporfly, las Next 4%, podría tener una ventaja real, un real interés, porque la transición entre vuestro calzado maximalista al que estáis adaptados hacia este maximalista, pero muy ligero, hacia este calzado maximalista, pero a diferencia del que ya llevabais hasta ahora, este es muy ligero, tiene características de calzado maximalista por su grosor, drop, rigidez, hará que podáis hacer un transfer mucho más rápido. ¿Sí? No tendréis que hacer un transfer tan rápido tan lento como tendríais que hacer si transferiréis hacia un calzado minimalista, y este calzado os dará también la ventaja del peso. Entonces, al hacer un transfer mucho más rápido, podréis poneros este nuevo calzado más rápido para poder correr vuestra maratón y poder así mejorar la marca de maratón. Por el contrario, y hablamos aquí de maratón porque si me decís de ir más rápido en los 10, no estoy convencido de ello. Y si estáis adaptados a un calzado más, por el contrario, decía, si estáis adaptados a un calzado más minimalista, no penséis que vais a mejorar vuestro rendimiento con este calzado. Estamos lejos de poder afirmarlo actualmente. Y además, si no estáis adaptados a correr, si no estáis adaptados, estáis expuestos a tener alguna pequeña lesión por el cambio, ¿sí? De calzado minimalista a calzado maximalista. Este calzado tiene una gran variabilidad interindividual. Hemos de personalizar nuestra prescripción. En un mundo ideal, con un atleta de alto nivel, le hacemos un test, le ponemos el embudo de oxígeno, le hacemos correr en cinta, le hacemos correr con distintos calzados para poder ver si responde bien a este calzado o no. A nivel de lesiones no lo sabemos todavía. Es verdad que empezamos a tener el retorno de gente que las ha probado y se ha hecho daño por su inestabilidad o porque es un poco blando, pero habrá que seguir un poco a ver qué nos da todo esto. Crea dependencia, lo hablamos ayer, pero hemos de admitir que la real revolución de este calzado es que el hombre moderno, desadaptado al calzado minimalista, plenamente adaptado al calzado maximalista, podrá por fin encontrar un calzado ligero. Eso sí, seguirá siendo maximalista, pero ligero, con el que poder rendir en distancias más largas. Hemos visto la ciencia que hay sobre este tema. Maximilien nos escribirá un blog de la Clínica del Corredor, escribirá un blog próximamente sobre esto, que estará incluso más detallado. Y nosotros nos vemos en breve para otra cápsula. No olvidéis compartir las cápsulas. Hasta la próxima.